Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria a Jesús. Bueno, mi gente, por aquí estamos. Estábamos un poquito de vacaciones, gloria al nombre del Señor, pero por aquí estamos de nuevo. Nos retiramos de los micrófonos y nos retiramos del público, pero no de la presencia de Dios. Siempre estamos en guerra y esto es una guerra que se va a acabar cuando Cristo venga, gloria a Dios. Y bueno, como ustedes bien saben, nosotros tenemos un ministerio muy particular. Eh, y es así mismo como se llama, para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Como siempre les recordamos que usted debe tener muy en cuenta el evento, el asunto de la caída del hombre allá en el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, que el hombre cae de la gracia de Dios, eso es exactamente que Satanás ha tomado un poder legal en la raza humana, y de ahí es que nacen los enemigos de Dios, claramente establecido y declarado en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios dice que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre ambas simientes, y que la simiente de la mujer iba a herir la simiente o descendencia de la serpiente. La simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza y perdón, y la serpiente iba a herir a la mujer en el talón. Entonces ahí se conjuga el asunto, se cumple la profecía cuando María es escogida para que para el mismo Dios convertirse en un ser humano, para que pague por ese ser humano puro que pecó, el cual nos contaminó a todos, y ya no hay un hombre, un ser humano que pueda eh, llevar a cabo el rescate nuestro. Entonces tiene el mismo Dios que encarnarse, Jesús, que es un nombre humano, que significa el Salvador. Entonces Jesús viene y ahí se cumplen las dos heridas que fueron antes dichas por Dios, la de la cabeza y la del calcañar, la del talón. Cuando si usted ve a alguien que es herido en la cabeza, usted sabe que no hay que buscar nada, pero si a alguien lo hieren en el talón, pues usted sabe que puede ser llevado al médico o puede llegar por sí mismo. Entonces, ¿cuál es la solución? Si usted tiene un enemigo en el mundo humano, en la mente humana, bueno, el asunto en la cabeza, ¿verdad? Suena un poquito duro, pero tengo que explicárselo para que usted lo pueda entender. Entonces, cuando llegue ese tiempo señalado, esa mujer que va a ser elegida, que fue profetizada, una mujer, no se refiere exactamente al nombre de nadie, ni de nadie en específico, sino que una mujer, esa mujer representa la raza humana, y la serpiente representa el mundo de las tinieblas, la cual se dejó engañar de Satanás, se dejó usar, sirvió de instrumento de él. Entonces por eso es que está la guerra entre la serpiente y la mujer. Entonces viene Dios, escoge a María para él mismo a convertirse en un hombre, porque las cosas de Dios son en orden, las cosas de Dios no dejan ninguna duda. Entonces viene Jesús, muere en la cruz, se desangra, bota la última gota de sangre, y luego
cuando se termina, cuando se agota ya la sangre en su cuerpo, pues entonces ya viene y le dan una estocada en el costado y de ahí salió agua después de la sangre. ¿Sabe para qué? Para que quede claramente establecido, demostrado, visible, que usted se pueda convencer de que el hombre, el ADN del hombre ya está limpio, ya el ADN del hombre se le puede hacer una transfusión de sangre, que recuérdese que siempre le ponemos la comparación de que cuando usted va al médico, lo primero que el médico le pregunta es de qué sufre tus padres, de qué sufre tu madre, tu abuelo, tu bisabuelo. ¿Por qué? Porque eso viene en el ADN del hombre. Entonces, nosotros nacemos con el ADN de Satanás. Suena duro, pero lamentablemente esa es la pura verdad. Entonces, Jesús derramó, murió en la cruz, pagó por ese hombre, derramó, limpió su cuerpo con la última, botó la última gota, y luego, para que quedara establecido, lo repito de nuevo, ahí viene y le dan la estocada con el agua, y el agua sale clarita del costado, para que usted sepa que usted tiene derecho a reconciliarse con Dios. Entonces muere Jesús. Satanás cree que ha ganado la batalla, pero ¿qué pasa? Que Jesús está dándole la estocada en la cabeza, porque entonces ahí fue que Jesús pagó, le arrebató las llaves que Satanás tenía, el poder que Satanás tenía sobre sobre la humanidad. Entonces dice que llevó consigo toda cautividad y dio dones a los hombres. Y dice que quién fue el que descendió, si no fue el mismo que subió, fue el mismo que descendió. Jesucristo, el que vino del cielo, bajó aquí a la tierra, murió, fue a lo más profundo del infierno y le arrebató la llave de la muerte, que Satanás la tenía en la mano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, recuérdese que María fue un instrumento que Dios utilizó con un solo propósito, y eso ella misma lo declaró. Por eso es que nosotros le decimos, siempre estamos, no siempre, pero tenemos que pisarle la cola al Padre Luis Toro, porque el Padre Luis Toro tanto y tanto se repiten mentiras que se convierten en verdades. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros con la Biblia en la mano, nosotros le vamos a estar debatiendo con el Padre Luis Toro. Y vuelvo y le repito, yo estoy listo para sentarme con el Padre Luis Toro. No encuentro la forma de hacerlo. No sé cuál es la coincidencia de que el Padre Luis Toro tiene la facilidad de juntarse con todo el mundo menos conmigo. Yo no sé cuál es el hecho. Entonces hay algunos de sus seguidores, los cuales se caracterizan primeramente por no leer la Biblia. Otra característica es que no se han bautizado. Lo bautizaron, pero no se bautizaron. Para usted saber si usted se ha bautizado, usted tiene primeramente que leer una o dos o tres de las tantas escrituras, tantos versículos bíblicos que son claros y específicos en cuanto al bautismo. Primeramente, el bautismo no es para niños, el bautismo es para adultos, es una autodecisión, es una decisión propia, que usted ha reconocido que usted está pecando delante de Dios. Entonces usted simbólicamente, usted sepulta este cuerpo pecaminoso. Con este cuerpo pecaminoso es que usted y yo desobedecemos a Dios. Con la vista miramos lo que no podemos mirar, con los oídos escuchamos lo que no podemos escuchar, con las manos tocamos lo que no podemos tocar, con los pies vamos a lugares que no podemos ir,
Y entonces con la boca también hablamos de lo que se nos llena el corazón. ¿Entiende? Ahora, usted quiere saber si usted le sirve a Dios. Usted nada más tiene que leer a Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, donde dice la diferencia entre la carne y el espíritu. Entonces, el bautismo, que es la inscripción, así como usted lo puede poner así literalmente. El bautismo es la inscripción en la materia cristiana, en la materia cristiana, la inscripción. Eso es el bautismo, la inscripción. Y si a usted lo bautizaron, lamentablemente usted nada más tiene que darse cuenta si usted, pásale un inventario a su vida y apunte qué usted ha comenzado a hacer diferente a lo que hacía y qué ha dejado de hacer por la voluntad de Dios, por obedecer a Dios. Eso es fácil, bastante fácil. La Biblia habla muy claro y dice que el que practique el pecado es del diablo. El que practique el pecado. ¿Cuáles son los pecados que se están comiendo la humanidad ahora? La idolatría, que es una evidencia de los que no se han bautizado, de los que lo bautizaron con las 3 gotitas de agua, echándosela por la cabeza cuando eran niños, que no se han bautizado por decisión propia, o sea, no se han arrepentido. Ahí está la idolatría y luego entonces va el rencor, pero en el segundo lugar es la práctica del sexo ilícito, el sexo sin usted haber contraído las nupcias del matrimonio. Por ahí se añaden también la hechicería, la brujería, el horóscopo, las fiestas de carnaval. También son personas que no tienen una relación con Dios y por lo tanto no pueden sostener una conversación con Él, porque usted no puede hablar con alguien que usted no conoce. Entonces, son aquellos que usan las vanas repeticiones, pero no pueden hablar de nada de su propio corazón. Gloria al nombre del Señor. Y también, específicamente en este caso, que quiero hablar de la Virgen María, la Virgen María es el centro de la doctrina de ellos. Si usted quiere ver, hágase un autoanálisis usted mismo y dése cuenta cuántas veces usted se tira en su cuarto a hablar con el Señor. A hablar con Él, no a repetir, ni a contar bolita con un rosario, ni a rezar novenario, ni que esto, ni que H, ni que R. No, es hablar una conversación con Él. Gloria al nombre del Señor. Pues entonces vamos a demostrarle, vamos a entrar en materia para que usted vea cuál es la doctrina que estamos hablando. La Virgen María. Esa Virgen María que no es la madre de Jesús, yo se lo voy a demostrar, que no es la madre de Jesús. Vamos a ver para que usted vea. Todas las generaciones, todo digno de estar entre tu presencia, del corazón del ser humano, que aceptamos lo que ustedes hagan, porque Jesús dijo, lo que hay en el corazón es lo que habla en la boca. Pues al ir sacando a lo mejor ese veneno, puede ser que algún día queden libres de ese veneno. Bien, vamos a comenzar, queridos hermanos. Me pidieron que hablara sobre la Virgen María. Y voy a tratar de hablarles sobre la Virgen María, comenzando por San Lucas, capítulo 1, versículo 48. San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Debo decirles que vamos a leer las citas de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Por qué? Pregúntense algún día por qué. Pero bueno,
Vamos a leerla de la Reina Valera porque yo le predico a los católicos y le predico a los protestantes. Mire, vamos a hablar de, claro, mire, usted sabe que yo soy protestante. Lo primero, que si nosotros tuviéramos interés, o sea, usted que está ahí, todos nosotros, como siempre le hemos dicho, no nos crea a ninguno, porque todos andamos detrás de el verdadero Dios, pero nadie tiene la verdad absoluta, o sea, una verdad propia, una verdad exclusiva. La verdad de Dios está a la luz, está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo no fui a la iglesia ni vine al evangelio porque yo era bueno, ni porque yo H ni R. Yo vine al evangelio porque Jesucristo el Señor tuvo misericordia de mí y me trajo. Mire, yo fui a la iglesia para salir de mi hermana biológica que me tenía harto de invitarme a la iglesia. Yo tenía unas clases de enfermedades que ya ella parece desesperada. Yo tenía un problema en la columna vertebral. Mire, le voy a decir algo. No se vaya para que usted escuche bien. Yo vine al evangelio que yo era prácticamente un parásito, un en cuanto a la moral, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo emocional. Yo era un parásito. Mire, en la República Dominicana había un médico que se llama o se llamaba, hace mucho, 30 años de eso, el doctor Pedro Peguero, que trabajaba en la Coromina. Él es o era un neurocirujano a nivel internacional. Yo iba donde él, que es un especialista de alto calibre, es o era, y no me encontraba nada. Lo único que él hacía era que me ponía una inyección subcutánea por debajo de la piel y eso me amortiguaba el problema. Pero yo tenía, cuando eso me agarraba, yo tenía que durar 5, 6 y 7 días tirado en el suelo, que yo no podía pararme de ahí. Y ya usted sabe las cosas que yo tenía que hacer ahí, que por prudencia y por ética no me voy a desviar por ahí, pero ya usted sabe. Bien, ese era uno de mis problemas. Yo tenía ese problema cuando me laqueaba aquí, cuando me neutralizaba mi espalda, yo tenía que quedarme tranquilo ahí. A veces me tomaba y yo estaba manejando un vehículo y tenían que ir a sacarme de ese vehículo por ese mismo problema. Pero no se vaya. A veces, cuando me iba a amarrar los cordones de los zapatos, ahí me quedaba y tenían que irme a buscar. Tenía el hígado podrido, tenía un problema de depresión, de insomnio y de ansiedad. Y yo era adicto a una droga de la farmacia. Gracias le doy a Dios que nunca utilicé droga de esas drogas terribles. Yo era adicto a esa droga que si yo no la veía en mis manos o donde yo estaba, y si estaba manejando un vehículo, si yo no veía esa droga, yo me paniqueaba. A mí se me temblaban las manos, se me sudaban las manos y yo creía que me iba a morir. Y era una cosa terrible. Y recuerdo que una vez estaba yo en Inver, Puerto Plata, y me sobredosifiqué. Tomé demasiado medicina de esa droga. Y me llevaron a mi casa y yo no supe quién me llevó ni cuándo me llevaron. Oiga bien, pues sigo. Cuando la hermana mía
vuelvo y le repito, me tienes harto ya de que vaya para la iglesia y voy para la iglesia. Ok, voy a la iglesia un día. Aparentemente no pasa nada. Seguí yendo porque Dios tenía su plan, porque no era yo. Yo no conocía a Dios. Yo conocía el Dios de la religión, porque mi madre era la directora del coro allá en el Rubio, San José de las Matas. Recuerdo que había un padre canadiense que se llamaba el padre Bernardo. Había una casa curial con una señora, por así decirlo, que le llamaban Mito. Ella era la que atendía, la que le limpiaba al cura. Íbamos a la iglesia. Yo no, bueno, a la iglesia, íbamos a la iglesia católica, mi mamá era la que dirigía el coro y así nos criamos. En mi casa había una Biblia. Esa Biblia nadie la toca, nadie la lee, estaba abierta en un salmo, yo creo que es en el Salmo 23 que la abren, con un rosario cruzado ahí, pero nadie se atreve a abrir esa Biblia porque el que la abre, el que la toca, se ponía loco. Eso era lo que nos decían a nosotros, los de la edad mía, de aquella generación. Ahora, han tenido que ir modificando el método porque ya no hay tonto, ya hay demasiada información y demasiados métodos de información y ya hay que ir cambiando los métodos. Entonces, ahora tienen la tecnología para los que viven distraídos, buscando chistecitos, buscando tontería y buscando porquería, porque no tienen un propósito en su vida. Bien, sigo. Ese era el Dios que yo conocía. El Dios que íbamos a la iglesia, íbamos a venir y vamos flores, con flores a María, le llevábamos flores a María, hacíamos el Vía Crucis, yo creo que eso es en Semana Santa o por ahí, te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús mío, por aquel sudor copioso de sangre que sudaste en el huerto, ten piedad y misericordia de su alma. Jesús mío, por la vestidura sangrienta que con violencia o desnudaron los sayones. Todas esas cosas era lo único que yo sabía. En mi casa había un cuadro de que del corazón de Jesús. Dios tenía su plan conmigo, digo yo, pero el corazón de Jesús. Pero entonces le van a sacar el corazón a Jesús y se lo van a plantar en un cuadro y yo tengo que idolatrar ese cuadro. Yo, un niño, voy creciendo con eso. Y yo veía que mis abuelos y mi papá y mi mamá hacían pra y besaban ese asunto. A mí no me convencía eso. Nos sentaban a rezar el rosario en la sala, ahí había que estar obligado, porque no son estas generaciones de hoy día, no. Era obligado, y si no nos daban con una soga en la costilla, oiga, que chipiábamos. Y ahí, a contar bolita con el rosario, y usted reza un Padre Nuestro, usted reza una Ave María, bien. Ok. Esa fue mi vida. Recuérdense que tengo que llevarlo al testimonio, pero le tengo que decir cómo fue que yo crecí, porque yo no puedo decirle a ustedes que yo conozco a Jesucristo hoy día porque yo soy bueno. No, ni porque fui bueno. Es porque Él tiene misericordia, Él fue el que me trajo a mí. Por eso es que se habla la palabra, por eso es que nosotros lanzamos la palabra para que usted pueda entender. Sigo. Me crié así con personas serias, gracias le doy al Señor, personas humildes, y mi papá salió y yo también salí. Mi papá me enseñó a mí la vida de esa vida que tú haces lo que te da la gana, pero tú eres hijo de Dios. Lamentablemente, para vergüenza se lo digo, déjeme decirle, vuelvo y se lo repito, para vergüenza se lo digo, yo aprendí a tirar anzuelo, usted sabe cómo, no quiero hablar de esa, me da vergüenza, pero yo era, usted sabe, picaflor. Eso lo aprendí de mi papá. Bueno, cogí esa vida loca, trabajando siempre. Dios me ha dado buenos trabajos todo el tiempo. He tenido el privilegio siempre de vivir bien a base de mi trabajo, no de riquezas, a base de la gracia de Dios
que me da a día, no de riqueza, porque nosotros nunca fuimos pobres, pero no fuimos gente poderosa, rica. En ese tiempo que le hablo, tenía yo un negocio produciendo mucho dinero, andaba en un carro nuevo, dinero, pero no conocía a Jesucristo. Cogí la calle y ya usted sabe, terminé con el hígado podrido, con una depresión, con un insomnio y con todas esas cosas. Me fumaba una caja y una caja y media de cigarrillos y ya usted sabe, un desastre, un parásito en la sociedad. Vuelvo y le repito, mi hermana me lleva a la iglesia. Para yo salir de ella, voy a la iglesia. La visito un día y no pasa nada, vuelvo otra vez y un día está el pastor, el cual todavía me estoy congregando en su iglesia y soy miembro de su iglesia. Está orando él, pastor Tony Torro, en el 167 de Sur 1, entre Bedford y Driggs, aquí en Brooklyn. Comienza a orar y me llama a mí así, me señala a mí que pase adelante. Mire, cuando el pastor pone sus manos sobre mí, que ora directamente por mí, yo caigo al suelo. Cuando caigo al suelo, yo siento que se me ha caído un puente, pero no un puentecito, un puente, el Golden Gate de California, o un puente grandísimo que sea. Cuando volteo la cara para atrás, que creo que es el pastor que me está caminando encima, escucho esa voz que me dice, no es el pastor, soy yo que te estoy sanando. Mire, hermano. Ay, Señor Padre, gracias. Mire, yo no cambio ese minuto de mi vida, mire. Ni por el mundo entero que me den la llave y que yo tenga el control absoluto de las riquezas de todos esos hombres grandes, supuestamente grandes, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Yo no cambio ese minuto por nada, mire. Cuando yo me paré de ahí, o sea, después de ahí me quiso atacar porque es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Me quiso atacar, pero el Señor me sanó y el Señor nos remienta. Mire, de eso hace 30 años. 30 años. Lo primero, el primer bombazo que me tira Satanás es que mi esposa queda embarazada de mi hijo número 5. El médico quiere que aborten ese niño porque a mi esposa se le ha pegado un virus que se llama el virus de las viruelas, de la chickenpox. Viruela, es así que se llama. Bueno, me llaman y le digo, no señor, usted no va a abortar ese niño. ¿Tú sabes cómo le vamos a poner a ese niño? Abraham. ¿Sabe por qué? Abraham, el padre de la fe. Bueno, pues después de eso le da fiebre tifo a mi esposa. Oiga, fiebre tifo le da a mi esposa. Escuche, esto no es un jueguito. Embarazada, recién embarazada, le da la viruela y le da la fiebre tifo. Que había en lo humano, había que abortarlo obligado. Digo, la gente sabe. Yo le dije, no señor, ese niño, si es varón, se va a llamar Abraham, porque ese niño va a ser grande delante de Dios. Vaya y busque el muchacho. Vaya y busque el muchacho. Ese fue uno de los primeros dardos. Ok. Entonces, esa fue una de las victorias después de eso. Pues mire, para que usted pueda entender lo que yo le estoy diciendo, mire, este hombre que se fumaba una caja y media de cigarrillos, este hombre que era un picaflor, que tenía prácticamente un jardín de flores, prácticamente una granja, por así decirlo. Sí, así. Con un carro nuevo, un carro del año, con todas esas porquerías. Ese hombre que no salía de una fiesta, ese hombre que jugaba gallo y ese hombre que andaba en toda esa vida, hoy en día le sirve a Jesucristo. Tengo 63 años de edad
no estoy bajo receta médica, le puedo correr 20 millas en una semana y si no viviera ocupado, pudiera hacerlo más. Le puedo levantar 100 libras de ahí del piso y ponérselo en su cabeza hasta que yo lo alcance. Y bueno, no le he sido infiel a mi esposa, no fumaba, ya dejé el cigarrillo, no jugaba y no hacía nada y vivo una vida en santidad, como mis debilidades, porque nunca, la Biblia dice muy claro que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Usted y yo, mientras estemos en esta tierra, vamos a ser pecadores. Ahora, la diferencia clara es el usted practicar el pecado y pecar por su naturaleza caída, no su naturaleza humana. ¿Por qué le traigo este tema? Porque la Biblia la Biblia es exactamente la biografía de Jesucristo. La Biblia se trata de que ese Jesús fue quien creó todas las cosas y después que crea todas las cosas, entonces crea personas igual que él, por debajo de él, claramente. Cuando dice Génesis capítulo 1, versículo 26, después que crea todas las cosas, dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que se enseñoree de todas las cosas, para que gobierne la tierra y para que la disfrute bien, para que cogobierne, para que subgobierne la tierra por debajo de Dios. Ahora bien, en el cielo se había dado un caso que no lo saben muchas personas y es que Satanás había sido expulsado del cielo. Sí, Satanás. Es bueno que usted sepa, cuando Dios le dice al hombre y a Adán y a Eva, todo eso es de ustedes ahí, pero no toquen el árbol del bien y del mal porque van a morir. Aquí hay tres palabras que hay que buscarle su significado a esas tres palabras. Mire, el bien y el mal y la muerte que Dios le advirtió a ellos que si desobedecían, pues iban a morir. Entonces, usted diría, pero ellos desobedecieron y no murieron porque ellos son nuestros progenitores. Entonces, todos nosotros heredamos 4 generaciones. Usted hereda su madre, yo también, su abuela, su bisabuela y su tatarabuela. 4 generaciones. Por eso fue que Dios le dijo, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te los honrará ni le hará culto, porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, un Dios celoso. Y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la 4ª generación. 4 generaciones. Madre, abuela, bisabuela y tatarabuela. Entonces, esas 4 generaciones necesitan 4 más, ¿verdad? Y estas 4 más, y estas 4 más, y de generación en generación chocamos con Adán y Eva, que ellos fueron nuestros progenitores. Entonces, como le dije antes, desde que usted va al médico, lo primero que el médico le pregunta a usted, ¿de qué sufre tu papá o de qué sufre tu mamá? Porque venimos de generación en generación. Pero empezamos por Adán y Eva. Ahora, Adán y Eva eran puros, porque no había pecado cuando ellos fueron creados, sino que ellos lo introdujeron en la raza humana. Entonces, ya como la raza humana está contaminada y ese hombre que pecó era puro, pues tiene que venir un hombre puro. Ahí es que se cumple lo que les quiero explicar ahora. Al caer la tarde, Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén y le dice, todo eso es de ustedes,
menos el árbol del bien y del mal, porque van a morir. El bien es Dios, el mal es Satanás. Ahora usted me dice, pero ¿y quién es Satanás? ¿Cómo existe Satanás? ¿Usted sabe por qué existe Satanás? Porque él era un arcángel de alto rango. Se lo voy a traer a la política y a las autoridades terrenales. Él intentó darle un golpe de estado a Dios. Sí, él intentó detronar a Dios. Entonces, para usted llegar al poder, usted tiene que tener quien vote por usted, ¿verdad? Ok, entonces, como él era un comandante de ángeles, los, los ángeles que estuvieron de acuerdo con él fueron los que fueron detronados de allá arriba. Y estaban allá, que Dios lo sabía, por eso le dijo, no toquen el árbol del bien, que es Dios, y del mal, que es Satanás. Porque desde que toquen el mal, desde que se confabulen con el mal, van a morir, pero esa es una muerte espiritual. Ahí entra la caída lo que se le llama la caída del hombre, que entonces el hombre desobedece a Dios, se aparta de Dios, el pecado de Dios, el pecado hace un muro, pone un muro entre Dios y el hombre. Por eso es que cuando Dios llega, le pregunta a Adán, ya cuando se está cayendo la noche, Dios le pregunta a Adán, lo llama y le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Y le dice, oí tu voz que te paseaba por el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Ya van con Adán, escuche bien. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? La mujer que me diste por compañera comió del árbol y me dio y yo comí. Y Dios le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Y dice, la serpiente me engañó. Bueno, aquí están los tres. Dios comienza su veredicto con la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita será más que todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente era un animal exótico que se exhibía así, caminaba parado para arriba, y usted ve cómo por obedecer a Satanás, usted ve cómo Dios la maldijo y así camina. Pero escuche bien cómo sigue el veredicto. Dios habla con la serpiente. Después que la maldice, le dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Dios hablando con la serpiente. Sigue. Esta, la mujer, te va a ti a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el talón. Lo que siempre le repito, el tiempo llega, la mujer que Dios tiene apartada para eso es la Virgen María, para convertirse en un hombre. Dios no necesitaba a nadie para convertirse en un hombre porque él podía llegar y decir, aquí estoy yo y soy un hombre. Pero Dios no deja cosas, no deja brechas abiertas a la duda ni a la confusión. Entonces, viene Dios, elige a María, queda Jesús, queda María embarazada de Jesús, nace Jesús, oigan, nace Jesús, entonces después ya ahí se cumple la profecía de que iba de la guerra entre la mujer y la serpiente. Entonces, la serpiente viene y mata a Jesús, que cree que ha ganado la batalla porque lo mató. Pero Jesús muere como hombre y resucita como Dios. Entonces ahí fue que Jesús derrotó, le dio la herida en la cabeza a la serpiente. Entonces, el tiempo que usted y yo le llamamos vida es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para que usted y yo elijamos por cuál de los dos caminos nos vamos a dirigir. Ahora bien, tenemos que volver atrás a donde Dios le dice de la guerra abierta que está entre la serpiente y la mujer. ¿Qué fue lo que le dijo? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Dios hablando con la serpiente. Y esa guerra abierta que hay, esa guerra que usted ve del bien y del mal, esa fue la guerra que dejó Dios establecida. Los hijos de la serpiente, o sea,
ahí en la caída del hombre es que nacen los representantes de Satanás. Ahí es que está la guerra del bien y del mal, que se trata de dos reyes, un rey y un príncipe que se viste como rey, que se disfraza, que no, que nada más tiene fuerza si usted lo deja que coja fuerza porque fue derrotado allá en la cruz de Calvario. Entonces, el bien y el mal son dos reinos. Esos dos reinos tienen sus reyes y esos dos reyes tienen su lugar. Entonces, a quien a cual de los dos usted sirva, usted sabe que usted pertenece a ellos. Entonces, ¿cómo funciona esa guerra del mundo espiritual? La guerra del bien y del mal. Los demonios que estaban de acuerdo con Satanás, que le para darle el golpe de estado a Dios, para detronarlo a Dios. Entonces, o sea, los ángeles que eran que Satanás lo comandaba, que el nombre de Satanás era un arcángel bellísimo que se llamaba Luzbel. Una cosa belleza, una cosa de alto rango. Entonces, esos que tuvieron con Satanás son los demonios. Cuando a usted se le acercan a traerle corrupción, a traerle prostitución, a traerle robo, a traerle mentira, a traerle poderío, orgullo, riqueza, a usted se le manda, ese diablo le manda un demonio. Le manda un demonio, pues le dice, por ejemplo, pero ¿y qué tú haces? Un hombre tan joven y tan con tanta fuerza y con tanta sabiduría y inteligente. Mira, tú no sabes que si tú te pones a hacer esto conmigo, tú te puedes ganar $1,000, $2,000 aquí. Y a la mujer le dice, pero ¿y cómo tú vas a estar trabajando? Di que por un sueldo HRR, si tú con ese cuerpazo y tú con esa sonrisa y con esa sabiduría y con esa belleza, tú te puedes buscar tanto, ya sea transportando o ya sea prostituyéndote. ¿Entiendes? Así es que Satanás trabaja detrás de la cortina, pero te mandan los demonios. Los ángeles de Dios son aquellos que te traen y te dicen, óyeme, tú no tienes que vivir así, tú no tienes que entregarte a la pobreza, tú no tienes que entregarte a la desgracia, tú no tienes que estar condenado al sucio y a las maldiciones. Tú puedes levantarte. Dios Jesucristo murió por ti. Tú eres una mujer que te va a conseguir un hombre que te va a honrar para toda la vida. Tú eres un hombre que si tú trabajas, el trabajo dignifica al hombre. No te prostituya, no te corrompa. No, 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 no. Entonces ahí es que está la guerra del bien y el mal. Pero entonces ahí es que está también los representantes de Satanás con la Biblia en la mano. Sí, porque las religiones, los religiosos fueron los que mataron a Jesús y fue por envidia. Fueron los que mataron a Jesús. Entonces, cuando viene Jesús, lo matan. Pero ¿qué pasa? Que hay un tiempo que se tiene que cumplir para que todo se lleve a cabo. Pero lo importante que usted tiene que saber es que Jesús murió como hombre, resucitó como hombre y se fue para su casa como Dios. Y el tiempo que usted y yo estamos aquí, en esa guerra de la cual yo le estoy hablando a usted, usted está incluido. Quiera usted pelear o no quiera pelear, usted está incluido. Usted le están dando golpe o está aguantando golpe, pero aunque usted no se dé cuenta, usted está siendo perjudicado si usted no se adhiere, si usted no se une al ejército de los ganadores. Recuérdense que hay una guerra abierta entre la serpiente y la mujer. La serpiente son los que nacen que todavía no se han bautizado. ¿Cuál es el bautismo verdadero? Usted nada más tiene que leer el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Ese hombre grande que se le aparece a Jesús de noche, viene donde Jesús y le dice, Rabí, yo sé que Dios tiene que estar contigo, ¿por qué es que nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él? Y Jesús no le baraja, oiga, Jesús no le da tiempo para nada y le dice, te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Oiga,
Eso es algo que usted debiera de, 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 de investigarlo. Nosotros que nos preocupamos tanto por la comida física, vamos a ponerlo aquí entonces, a la vida humana. Usted llega a mi casa y yo le digo a usted, bueno, si aquí no se compra un tanque de gas, aquí no se va a comer. ¿Qué usted va a hacer? Hay que comprar gas para comer. Bueno, pues así usted tiene que nacer de nuevo. Ahora bien, si usted lee ese capítulo 3 del Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta de que hay una conversación. Ese hombre se pone curioso cuando Jesús le dice estas palabras y le hace la pregunta clave de la cual hasta Jesucristo creo que lo aplaudió. Y le dice Nicodemo, ¿y cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso me voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? No como usted que está escuchando, que en vez de hablar con Dios, no me crea a mí, ni le crea a nadie. Hable porque Dios es una persona real. Hable con Dios y dígale, Señor, yo quiero que tú te me reveles, como hizo Nicodemo. Nicodemo instaló una, una conversación con Jesús. No le dijo, no, olvídate, no me venga con esos cuentos, que por ahí, yo sé que por ahí a ti te tienen como loco, porque yo sé que porque a Jesús lo trataban como quiera. A Jesús lo desacreditaban y, o sea, querían aplacar, querían empañar su ministerio. Si Nicodemo hubiese sido bruto, le dice, no, yo tengo mi religión. Yo soy de los fariseos. Y yo soy del Sanedrín. Yo soy de los 70 hombres que gobiernan y representan esta nación. No, como dicen ustedes. No, porque yo soy de la religión. Porque yo soy católico. Porque yo soy que esto. Que yo soy del otro. Que yo soy de la iglesia que fundó Cristo. Eso es mentira. Eso es mentira. La iglesia que formó Cristo, la primera iglesia, estoy hablando después de su resurrección, porque la primera iglesia que Jesús formó, la formó con un solo hombre que se llamaba Abraham. Pero vamos a dejar ese pasado, vámonos ahora al presente. La primera iglesia que fue representada por los 11 apóstoles, que quedaron de los 12 después después que se mató Judas, el traidor. Entonces sigue ahí y eligen a Matías. Esa sí fue la verdadera iglesia. Entonces recuérdese que hay una guerra abierta en la caída del hombre. De ahí es que nacen todos los representantes de las religiones. Entonces, por ejemplo, en la iglesia católica, a usted le ponen a María y le dicen que no hay hijos sin madre. Pero el primero que fue creado fue un hombre. Y la mujer fue hecha del hombre. Entonces, María misma dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Oiga, mi Salvador, dijo María. Ella está reconociendo ahí que tiene pecado. Y a usted se la ponen que es inmaculada, pero a usted no le interesa eso. A usted no le interesa eso. Haga como hizo Nicodemo. Nicodemo le dice, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? Jesús le dijo, te aseguro que si no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Del agua, del bautismo. Y Jesús lo demostró él mismo, que vino como maestro. Cuando Jesús viene, lo primero que hace antes de iniciar, antes de inscribirse en su vida ministerial aquí en la tierra, lo primero que hizo fue que se bautizó, representando lo imprescindible que es para mí y para usted bautizarnos.
Ese es, en ese segundo, esos segundos que usted dura en esa agua invisible, ese es el vientre. Ese es el vientre de su nuevo nacimiento, porque ahí usted está sepultando el hombre pecaminoso. El hombre que le describí ahorita con los ojos, con la boca, con los oídos, con las manos y con los pies. Ese hombre usted le está diciendo, mira hombre pecador, yo a ti te sepulto ahora. Ese es el vientre. Ahora, la reconfirmación de eso está en Romanos capítulo 6, versículo 4, que dice que somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Dios resucitó a Jesucristo por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Usted quiere saber si usted es hijo de Dios? Pásele un inventario. A ver, ¿qué ha cambiado en su vida? ¿Qué usted ha dejado de hacer por amor al nombre de ese que usted llama Padre? ¿Y qué ha comenzado a hacer nuevo? Sí, estas palabritas son bonitas y duras, pero pican también, pero sanan. Eso es fácil. Se lo voy a repetir. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Cuando usted va a llevar un muerto al cementerio, usted se asegura que lo entierra y le pone la tumba alta. Usted no le entierra la punta de la cabeza ni le entierra la punta de los pies y le deja el resto descubierto. Es sepultado por completo. Sepultar este cuerpo pecaminoso simbólicamente como un acto de arrepentimiento. Entonces, así como Jesús resucitó entre los muertos, usted y yo vamos a resucitar de la muerte espiritual. Cuando Jesús se bautiza, allá un hombre de 30 años, dice la Biblia que después que salió del agua, que sepultó la naturaleza pecaminosa que él representaba viniendo aquí como hombre pecador, que así era que él venía, entonces después que salió del agua fue que vino el Espíritu Santo y posó sobre él en forma de paloma, simbolizando lo que pasa conmigo y contigo. Y cuando viene entonces el Espíritu Santo y posa sobre él, se oye la voz del cielo y dice, ese es mi Hijo amado en quien me complazco. Ahora, la pregunta es, ¿dice Dios eso de ti? ¿Dice Dios, ese es mi hijo o mi hija amada en quien yo me complazco? Te lo dejo de tarea y seguimos en la próxima. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, Millones de Almas para Cristo, para que no te pierdas ninguno de estas enseñanzas. Así es que, shalom.